Prepárate para escuchar una historia que podría desatar una tormenta de caos. Christian lo hizo de nuevo, el hombre que ha dejado a más de una mujer con el corazón roto en México. Sí, señores, Christian Nodal se metió en la vida de la ex de Romeo Santos, Frances. ¿Y qué crees? Romeo ya sabe todo lo que está pasando, y lo que se viene podría ser una auténtica tragedia para Nodal. ¿Te imaginas lo que podría hacer un hombre como Romeo, enfurecido por la traición? Si tú también piensas que Christian ya está pidiendo a gritos una buena lección, no olvides darle like y suscribirte. La situación era aún más espeluznante de lo que Christian había anticipado. La noticia del embarazo de Frances, que había sido un chisme fugaz, comenzaba a tomar una forma aterradora. Christian no podía dejar de darle vueltas a las palabras de Frances, un golpe inesperado que lo había dejado sin aliento. Eso que parecía una cruel broma ahora se convertía en una realidad que no podía ignorar. Decidido a no quedarse esperando en casa, Christian respiró hondo, sintiendo que el tiempo apremiaba. Con una furia contenida, caminó rápidamente hacia el garaje. Sin pensar demasiado, sus manos encontraron las llaves del coche, y sin perder un segundo más, arrancó el motor con furia. El rugido del auto resonaba bajo sus pies mientras se sumergía en el tráfico hacia Miami, sin saber qué le depararía el destino. Mientras tanto, en la casa de Frances, el silencio reinaba. Después de días de caos, estrés por el embarazo y sus propios demonios personales, Frances había logrado crear un refugio de paz, o al menos eso pensaba. La calma que había cultivado a través del yoga y la meditación se mantenía intacta, hasta que, de repente, el sonido del timbre rompió la serenidad, como una llamada de advertencia. El timbre resonó con fuerza, sacudiendo su tranquilidad. Su cuerpo se tensó de inmediato, pero tras un suspiro, se obligó a mantener la compostura. No esperaba visitas, mucho menos a Christian. ¿Quién demonios podría ser a esta hora? Pensó mientras se acercaba a la puerta, la curiosidad y una extraña sensación de incomodidad invadiéndola. Al abrir, se quedó congelada por un instante, viendo a Christian Nodal parado ahí, frente a ella, con la mirada llena de incertidumbre. Su voz, suave y vacilante, le llegó como un eco lejano. ¿Qué quería ahora? A pesar de todo, algo en su presencia provocó un chisporroteo en su interior, una extraña calma que la hizo sentir que, tal vez, las cosas podían mejorar. Pero la sensación de peligro no la dejaba. Christian, por su parte, también estaba luchando contra sus propios miedos. El rostro tenso, pero esa pequeña sonrisa de Frances lo desarmó por un segundo, aliviando, aunque mínimamente, la presión que sentía. Sin embargo, sabía que no podía dar marcha atrás. «Hola, Frances», dijo con una firmeza que no lograba ocultar su nerviosismo. «Tenemos que hablar». Ella lo observó unos segundos, sorprendida por su llegada tan inesperada. Pero, como si el aire estuviera cargado de tensión, no tardó en invitarlo a pasar, aunque el tono serio de Christian le advirtió que algo grave se avecinaba. «Pasa, un café», le dijo con una sonrisa cálida, a pesar de que el ambiente ya estaba impregnado de un suspense inminente. Christian entró, sus pasos firmes pero con el peso de una incertidumbre que no lo dejaba en paz. Frances cerró la puerta y se dirigió a la cocina mientras él se sentaba en el sofá, mirando alrededor, sintiendo cómo la presión aumentaba con cada segundo. No podía evitarlo. Algo dentro de él sabía que esta conversación sería crucial. Mientras Frances le servía el café, la tensión era palpable, y él no pudo evitar preguntar, ¿estás bien? Sus ojos reflejaban una angustia que no lograba ocultar. Ya no podía seguir arrastrando esos pensamientos, ese torrente de dudas y temores que lo atormentaban. «Necesito saber qué vamos a hacer», dijo, directo al grano, sin dar espacio a las evasivas. La mirada de Frances lo atravesó, sin saber si sentía miedo o si, por fin, estaba lista para enfrentarse a lo que se venía. Era el momento de enfrentar la realidad. La tormenta estaba a punto de desatarse. La tensión en el aire era palpable. Frances se sentó frente a Christian, con la taza de café entre las manos, como si cada sorbo fuera una pausa antes de la tormenta. «Sabes que siempre puedes contar conmigo», dijo con una calma que no lograba esconder la preocupación que se cernía sobre ellos. Pero Christian, con la mirada fija en ella, le respondió en un tono suave, aunque cargado de inquietud, «Me parece que hay algo que te preocupa». «¿Qué pasa?». Frances lo observó, intentando leer en su rostro esa batalla interna que estaba librando.
Los ojos de Christian reflejaban un caos indescriptible, como si una tormenta se estuviera desatando en su mente. ¿Cómo empezar? ¿Cómo decirle que el bebé que estaba esperando no era algo planeado, sino el fruto de un único encuentro, y que ahora todo estaba fuera de su control? Fue Francis quien rompió el silencio. Su voz, aunque baja, fue clara, directa, como si estuviera marcando el inicio de algo que no se podía posponer más. Tú y yo sabemos lo que pasó. Y ahora tenemos que enfrentarlo. No podemos seguir ignorando que estás esperando un bebé. El corazón de Christian se detuvo por un momento. Sentía que el peso de sus palabras lo aplastaba. Miró a Francis, los ojos profundos como pozos de incertidumbre. ¿Era posible que estuvieran listos para este caos? No lo sabía. Lo sé, dijo finalmente, con una leve sonrisa, pero una sombra de preocupación cruzaba su rostro. Es algo que no esperaba, pero estoy aquí, decidido a seguir adelante. Pero el aire en la habitación se volvió denso. Christian sabía que este momento no era sencillo. Necesitaba saber si, en realidad, estaba preparado para afrontar lo que se venía. Las complicaciones, los cambios, las posibles consecuencias. ¿Estaban ellos dos listos para asumir lo que había sucedido? No es fácil, admitió Francis con voz cargada de pesar. Tener un hijo lo cambia todo, y más en estas condiciones. No sé si estemos listos para esto. El silencio se alargó unos segundos, pero Christian sintió que algo en su interior se resolvía al ver la determinación en los ojos de Francis. La joven, con una mirada firme, le dijo lo que él necesitaba escuchar: Christian, no voy a dar marcha atrás. Este hijo será mi responsabilidad. Si Dios me ha bendecido con este bebé, lo cuidaré, lo haré lo mejor que pueda. La atmósfera se cargó de una tensión palpable, como si el aire mismo estuviera siendo comprimido por el peso de sus palabras. Ambos sabían que lo que se venía no sería nada fácil, pero algo en el corazón de Francis le decía que estaba tomando la decisión correcta. Sin vacilar, sin mirar atrás. Christian, sentado frente a ella, intentó encontrar algo de consuelo en medio del torbellino de dudas que lo consumían. El rostro de Francis, sereno, inquebrantable, parecía desafiar toda la ansiedad que él sentía. La noticia del embarazo había trastornado su mundo, y aunque trataba de mantener la calma, su mente no dejaba de dar vueltas. Francis, en cambio, parecía estar más en paz que nunca. Había tomado su decisión. Iba a ser madre. No iba a dar marcha atrás. ¿Y cómo está el bebé?, preguntó Christian, con una chispa de esperanza, buscando en sus palabras algún resquicio de tranquilidad. Francis, con una sonrisa serena, respiró profundamente antes de responder, sabiendo lo que significaba para ambos este momento. Estaba dispuesta a enfrentar la dureza de la verdad, aunque eso significara abrir una herida que ya no podría cerrarse. Está muy bien, Christian. Estoy haciendo todo lo que puedo para darle lo mejor. Cuido mucho mi alimentación, hago ejercicios para prepararme para las contracciones, y cada día me siento más conectada con él. Las palabras de Francis, llenas de calma y determinación, resonaron en el aire como un eco lejano, pero Christian no pudo evitar sentir que la inquietud seguía pesando en su pecho. Sabía que este reto no estaba en sus planes. Su vida, tan ocupada, tan llena de responsabilidades, parecía chocar frontalmente con la realidad de la paternidad. ¿Sería capaz de asumir este desafío? Lo dudaba, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. El peso de la realidad caía sobre Christian con una fuerza implacable. El amor que sentía por su hija ya le había mostrado lo desafiante que podía ser padre, pero ahora, se enfrentaba a la cruda verdad de que otro niño venía en circunstancias que ni él ni Francis habían previsto. Es algo que nunca imaginé, dijo Christian, pero su voz, lejana, sonaba como si las palabras que pronunciaba no pudieran calmar los miedos que lo acosaban. En lugar de sentir algo de alivio, sus pensamientos se tornaban oscuros nuevamente, y antes de que pudiera frenar el torrente de angustia que lo dominaba, sus palabras salieron casi en un susurro. Francis, ¿estás segura de lo que estás pidiendo? La pregunta vibraba en el aire, cargada de dudas y temores, como si no quisiera oírse a sí mismo, pero ahí estaba, su mente empujándolo a cuestionarlo todo. Sin embargo, Francis no vaciló. Ya había tomado su decisión y no iba a dar marcha atrás. No quiero volver a hablar de eso, dijo con una firmeza tan inquebrantable que Christian no pudo evitar callarse. La habitación se llenó de un silencio espeso,
como si la tensión misma fuera algo tangible. Este niño va a nacer, continuó Francis, su voz dura como acero. Lo voy a cuidar, lo voy a amar, y no voy a cambiar de opinión. Christian se quedó sin palabras, atrapado en el remolino de sus propios pensamientos. Quería buscar una salida, encontrar alguna forma de convencerla de que lo mejor sería dar marcha atrás, que todo volviera a ser como antes, pero algo en lo más profundo de su ser le decía que eso ya no era posible. No voy a hacer nada para cambiar tu decisión, dijo con la voz apagada, pero no podré estar a tu lado. Su mirada se desvió hacia el suelo, como si las palabras que acababa de pronunciar le quemaran en la lengua. Tú sabes lo que significa para un niño crecer sin su padre. La presión en el aire era palpable. Francis, mirando a Christian a los ojos, no titubeó ni un segundo. Christian, hazte responsable de tus actos, replicó con una firmeza que ni él esperaba. Este hijo también es mío. No es solo tu problema. Si a ti te resulta difícil, yo le daré una buena educación, le daré lo que necesita. Cuando puedas venir a verlo, lo harás, pero no voy a arruinar su vida. Este niño es una bendición, y no voy a dejar que me digas lo que debo hacer. Tiene el derecho a nacer, como cualquier ser humano. Las palabras de Francis cayeron sobre Christian como un golpe inesperado. Era imposible ignorarlas. Ella tenía razón, y lo sabía. Sin embargo, la angustia lo envolvía con fuerza. Todo había comenzado de manera tan insignificante, un encuentro fugaz, un momento de pasión, y ahora esa misma acción lo había lanzado a una responsabilidad abrumadora. Christian no podía evitar sentirse atrapado, como si el peso de la paternidad le aplastara el pecho. Se quedó en silencio, mirando al suelo, sintiendo que la gravedad de la situación lo desbordaba. No era solo el bebé lo que lo atormentaba, sino la terrible realidad de que nada podría cambiar. No podía deshacer lo que ya había ocurrido, no podía evitar lo que estaba por venir. Pero, por más que lo intentara, no podía encontrar consuelo en su corazón. El vacío que sentía era un eco doloroso que no se disipaba. La situación lo había superado. Su vida, tal como la conocía, acababa de desmoronarse. Todo había dado un giro inesperado, uno para el que no estaba preparada. «Puedo», murmuró Christian, apenas un susurro, como si las palabras se le atascaran en la garganta. Parecía atrapado entre las consecuencias de sus propias decisiones y un miedo abrumador al futuro. ¿Cómo llegué hasta aquí? La pregunta resonó en el aire, pero no hubo respuesta inmediata. Francis, consciente de la tormenta que sacudía el interior de Christian, no pudo ofrecer consuelo. Sabía que no podía suavizar lo que estaba ocurriendo, no podía arreglar nada. Christian estaba completamente abrumado, pero ese ya no era su peso, no era su carga. Él debía cargar con las consecuencias de sus actos. Finalmente, Christian levantó la cabeza. Su mirada estaba llena de frustración y tristeza. Francis sabía lo que pensaba, podía verlo en su rostro, él estaba siendo egoísta, sin poder liberarse de sus propios miedos. Pero, aunque le doliera, no podía dejar de pensar en lo que ya venía, una vida que cambiaría para siempre, y él aún no sabía si estaba preparado para ello. Francis, en silencio, lo observaba. Era tarde para arrepentirse, sabía que las decisiones que tomamos tienen consecuencias, y ella ya había tomado la suya. No podía dar ni un paso atrás. Las consecuencias de tus actos son tuyas, dijo con una firmeza que hizo que Christian se quedara en silencio. Este bebé va a nacer, y yo lo criaré, solo si es necesario. Yo me hago responsable de mi vida y de mi hijo. No necesitas preocuparte por eso, pero no voy a cambiar mi decisión. Las palabras fueron claras y definitivas, dejando a Christian sin respuesta, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastarlo. Sabía que ya no podía convencerla, y mientras el silencio se alzaba entre ellos, la amarga realidad lo invadía. Lo único que quedaba por hacer era aceptar lo que venía, aunque eso significara enfrentar las consecuencias de su propia irresponsabilidad. El ambiente en la casa de Francis se volvió aún más tenso. La conversación había llegado a un punto de no retorno, pero en ese momento algo más, algo inesperado, estaba a punto de cambiar todo. La puerta se abrió de repente, y el sonido de la cerradura resonó como un presagio ominoso. Christian, sin pensarlo, se tensó al instante. Su rostro se endureció y su instinto, más agudo que nunca, le dijo que algo estaba por suceder.
¿Quién será?, preguntó, la voz tensa, los músculos de su cuerpo completamente rígidos mientras sus ojos recorrían la habitación, tratando de calmarse. Frances, sorprendida, se quedó en silencio, pensando en quién podría ser. Finalmente, mirando hacia la puerta, suspiró. Creo que es Romeo, respondió, con un leve temblor en su voz. Viene a recoger sus cosas. Christian no pudo evitar reaccionar. Su rostro se puso más serio, y su tono se tornó más agudo. ¿Por qué no me lo dijiste? La irritación crecía dentro de él, y la tensión entre los tres se volvía insoportable. Él no estaba dispuesto a dejar que esto pasara sin decir nada. Frances, incómoda, intentó calmar la situación, pero su corazón latía con fuerza, golpeando su pecho con cada segundo que pasaba. No sabía cómo reaccionar, no sabía si debía hablar o simplemente esperar. Pero antes de que pudiera decir algo más, su mente era un caos, y todo lo que podía hacer era respirar profundo, esperando lo peor. ¿No sabía que venías?, murmuró. Christian, por favor, responde. La ansiedad y la incertidumbre llenaban la habitación, como si el aire se espesara con cada palabra no dicha. Lo que estaba por suceder no podía evitarse. En un intento por apaciguar el aire denso de emociones, la figura de Romeo apareció en el umbral de la puerta, con su rostro habitual de calma y confianza. Su mirada recorrió la habitación con desinterés, y al ver a Christian Nodal allí, no pareció sorprendido, pero sí algo desconcertado. En un instante, una sonrisa burlona se formó en sus labios, y sin prisas, avanzó hacia el centro de la sala, su presencia llena de una serenidad desafiante. ¿Qué hace Christian Nodal aquí?, preguntó con una mezcla de ironía y desdén, como si la situación no fuera más que una molestia menor. Tranquilízate. Sigue con lo que estabas haciendo. Solo vengo a recoger mi ropa. No me importa lo que hagan ustedes dos, ya son parte del pasado. Pero esas palabras, que inicialmente parecían vacías, no hicieron más que avivar el fuego que estaba a punto de estallar. Frances, sintiendo la presión del momento, no pudo aguantar el impulso de hablar. Su corazón latía rápido, y las palabras salieron de su boca sin pensarlo. Demasiado, estoy embarazada. El aire en la casa, que antes parecía vacío y tranquilo, se volvió denso, pesado, como si cada respiración fuera una carga insoportable. Christian, completamente sorprendido por la revelación, se quedó congelado en el lugar. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro reflejaba una mezcla de tristeza, confusión y un miedo palpable. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Por qué no te callas, Frances?, susurró Christian, con un tono cargado de desesperación. Pero Frances, desafiante, no dio un paso atrás. Su mirada no titubeó ni por un segundo. No tengo miedo, dijo con firmeza, enfrentando a los dos hombres con una determinación que nunca antes había mostrado. El tiempo pareció detenerse cuando Romeo, al escuchar las palabras de Frances, se detuvo en las escaleras. Su rostro pasó por un mar de emociones, incredulidad, confusión, pero sobre todo, una furia que comenzaba a manifestarse en cada poro de su piel. Sus ojos, al principio vacíos, se llenaron de una rabia incandescente. Lentamente, levantó la vista hacia el techo, como buscando respuestas a lo que no podía comprender. Finalmente, se volvió hacia Frances, y con una mirada tan penetrante como un cuchillo, preguntó, con voz grave y temblorosa de ira, ¿qué dijiste, Frances? Lo que escuchaste, respondió ella, sin vacilar. Su tono fue firme, sin dejar espacio para dudas. Estoy embarazada. Por un momento, Romeo quedó en silencio. Sus ojos recorrían a Christian y luego a Frances, como si estuviera procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. El silencio se alzó entre ellos como una pesada niebla, pero lo que se avecinaba era inevitable. Y me imagino que el responsable de todo esto es Christian, ¿cierto?, dijo Romeo, con el rostro tenso, cada palabra cargada de furia contenida. Dio un paso hacia Christian, mirándolo fijamente con unos ojos que podían perforar el alma. Hace más de 2 meses que no hemos tenido sexo, así que no me vengas con excusas. La respuesta de Christian fue casi automática, pero cargada de una ansiedad palpable. Así es, murmuró, sin atreverse a mirar a Romeo, pero sus ojos se desvió hacia Frances. El hijo es mío, y no voy a abortarlo. Lo que en un principio parecía una calma inquietante, se rompió en 1000 pedazos al instante. Romeo,
quien hasta ese momento había mantenido un control absoluto sobre sus emociones, dejó que la furia lo invadiera. Su cuerpo se tensó, y sus ojos se oscurecieron, como una tormenta que se desata sin previo aviso. La tensión en la habitación ya no podía ser contenida. El choque de voluntades, de pasados entrelazados y futuros inciertos, estaba a punto de estallar en una confrontación que nadie podía prever. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Romeo dio un paso al frente, acercándose a Christian con una velocidad que dejó poco espacio para la reacción. Sin decir palabra, levantó su puño y lo golpeó con tal fuerza que Christian cayó al suelo de inmediato. El impacto resonó en la habitación, llenándola de un sonido ensordecedor. El rostro de Christian se golpeó con la dureza del puñetazo, la sorpresa y el dolor eran evidentes, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Quedó tendido en el suelo, respirando con dificultad, atónito por lo que acababa de ocurrir. Romeo, con la furia desbordada, no miró siquiera a Christian en el suelo. Su rabia no había hecho más que intensificarse, y cuando finalmente se giró hacia Francis, ella no pudo evitar sentirse culpable por la violencia que se había desatado. Sin embargo, a pesar de la preocupación por Christian, Francis se mantuvo firme en su decisión. No podía retractarse de lo que había dicho, pero cuando Romeo le dio la espalda a Christian para mirarla, Christian, con esfuerzo, se levantó del suelo. Lleno de furia, se acercó a Romeo y le dio una bofetada. El golpe, sin embargo, no hizo más que derribarlo nuevamente, llevándolo a caer con violencia al suelo. El caos se desató aún más, y la pelea entre los dos hombres se volvió aún más intensa y descontrolada. Francis, aterrada por lo que estaba viendo, no dudó ni un segundo en gritarle a la sirvienta: «Llama a la policía, rápidamente». Su voz, llena de miedo y desesperación, resonó en la casa. La lucha entre los dos hombres estaba fuera de control, y Francis sabía que la situación ya había escapado de sus manos. Lo que había comenzado como una conversación tensa se había transformado en una batalla física, donde ni ella ni los hombres involucrados parecían tener el control. La policía había sido llamada, y su llegada no tardaría en hacerse notar. Poco después, las luces intermitentes de los patrulleros reflejaron la intensidad de la situación. Los sirvientes de la casa de Francis ya habían hecho la llamada, y la policía llegó justo a tiempo, pero no para calmar la situación, sino para poner orden a lo que ya era un completo desastre. Los oficiales entraron con paso firme, y al ver la escena descontrolada, uno de ellos alzó la voz y gritó mientras otros se adelantaban para separar a los involucrados. Christian y Romeo, aún respirando agitadamente, miraron a los oficiales con rabia y sorpresa, pero sabían que el asunto ya se había salido de control. La adrenalina corría por sus venas, y el impulso de seguir luchando estaba presente, pero no tuvieron más opción que someterse a la autoridad. Uno de los oficiales sujetó a Christian de los brazos, mientras él intentaba zafarse, pero fue inmovilizado rápidamente. Romeo, igualmente alterado, trató de defenderse, pero otro oficial lo sujetó con firmeza. Francis, parada al lado, no podía creer lo que estaba viendo. Su mente estaba en un torbellino de confusión y miedo. No sabía si lo que había hecho al revelar su embarazo había sido correcto, o si todo esto había sido un error de proporciones gigantescas. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver cómo los dos hombres que había amado en su vida eran arrestados, y la angustia se apoderó de ella. «Esto no tiene sentido», exclamó Romeo, mirando furioso a los oficiales. «¿Cómo los van a arrestar por esto? Solo nos estábamos defendiendo». El oficial no le dio oportunidad de continuar. «Ustedes dos están siendo arrestados por desorden público y agresión». «Esto no es un juego», dijo con firmeza mientras les colocaba las esposas. Los dos hombres, visiblemente agitados, no tuvieron otra opción que someterse a la autoridad. Christian, que en el escenario había sido imparable, ahora se veía completamente derrotado y agotado. La frustración y el desconcierto llenaban su mente mientras los oficiales lo conducían hacia el patrullero, sin entender cómo había llegado a ese punto. La casa de Francis y Romeo, que había sido testigo de momentos de amor, ahora se convertía en el escenario de un caos total, y la realidad de lo sucedido era difícil de procesar. Francis no podía más que observar, entre lágrimas y angustia, cómo los hombres que habían formado parte de su vida eran llevados por la policía, con la sensación de que todo se había ido de las manos. Las preguntas no dejaban de rondar por la cabeza de Francis, una tras otra, sin encontrar respuestas. ¿Cómo había llegado todo a este punto? ¿Cómo pudo haber sucedido algo tan destructivo en tan poco tiempo?
Se repetía esas preguntas sin cesar, pero no encontraba consuelo ni claridad. «Esto no puede estar pasando», murmuró, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido del caos que la rodeaba. La policía, con paso firme, comenzó a llevarse a Christian y Romeo hacia los patrulleros. Los dos hombres caminaban esposados, y aunque intentaron decir algo, el ambiente estaba cargado de tensión, y sus voces fueron absorbidas por la gravedad de la situación. Francis, aún en shock por lo sucedido, se acercó a uno de los oficiales mientras veía cómo los hombres que habían sido parte de su vida eran alejados. «Por favor, ¿qué va a pasar con ellos?», preguntó con la voz quebrada, como si no pudiera creer que todo se hubiera desbordado de tal manera. El oficial la miró con algo de compasión, pero su respuesta fue firme. «Estarán detenidos un tiempo hasta que se resuelvan los cargos. No pueden seguir aquí, y esto no pasará sin consecuencias». La respuesta lo golpeó como una ola, y Francis se quedó paralizada, sintiendo una angustia insoportable invadiéndola. Miró a Christian, quien la observaba con una mirada vacía, llena de preocupación y confusión. Él tampoco sabía lo que vendría después, pero lo que sí estaba claro para ambos era que nada sería igual. Todo había cambiado irreversiblemente. Cuando finalmente los dos hombres fueron colocados en los patrulleros, el sonido de las sirenas rompió el silencio de la noche. Francis los vio partir con el corazón hecho pedazos, el futuro completamente incierto. No solo por el bebé que venía en camino, sino también por la tormenta emocional que acababa de desatarse, arrastrando todo a su paso. Sentía una mezcla de impotencia y miedo, preguntándose si alguna vez podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Mientras los patrulleros se alejaban, la casa de Francis quedó vacía, sumida en el silencio. El caos, los gritos y los golpes habían quedado atrás, pero la incertidumbre sobre el futuro de todos ellos seguía flotando en el aire. Francis no sabía cómo seguir adelante, ni qué depararía el destino para ella, Christian, Romeo, y el bebé que llevaba en su vientre. Todo había cambiado, y el futuro, ahora más que nunca, parecía estar marcado por la tragedia y el dolor. Si te ha gustado esta historia llena de emoción y giros inesperados, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte más contenido impactante. Tu apoyo es muy importante para seguir creando historias que te mantengan al borde de tu asiento. Activa la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de las nuevas actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.